La evaluación del software de instrumentos de medida, Centro Español de Metrología. Acá tenemos la Organización Internacional de Metrología Legal. Eh, Esto más que nada en bienestar de las empresas, el usuario, los mercados, la seguridad y la salud más que nada, gracias a la Ley 3.1985 del 18 de marzo de Metrología, deroga por la Ley, por la Ley 3220 el 22 de diciembre de Metrología, da a conocer que los instrumentos ya sean tanto como de medición, los instrumentos de medición ya sean tanto como de peso, de contar y entre otros, no pueden ser vendidos o no pueden ser llevados al mercado. Sin embargo, hasta la aparición de la Directiva 2020-04-22-CO2, aparición del MID, Measuring Instrument Directive, documentación que tiene que aportar al fabricante para la realización de un examen modelo, una descripción de los dispositivos electrónicos con planos, diagramas de flujo de lógica e información del software general que explica sus características y funcionamiento. Ahora, requisitos esenciales para la protección contra la corrupción. Tenemos tres, que es el primero, protección contra la intervención de lo desconocido hacia el software, protección de los comandos, de los datos hacia el software, y la protección transmisible contra el remoto, o sea que no se puede transmitir la información. Ahora tenemos la guía de requisitos y validación del software que fue hecha por la red europea MIT Software, pero a mediados del siglo XX, con la reunión del Comité del Nuremberg en mayo del 2004, se creó unas guías para ayudar para ayudar a la validación del software, que se llaman guías 7.x relativas al software. Pero estas guías son generales, no solamente son para softwares, también pueden ser para programas informáticos. El Real Decreto 2.4 de 2016, además de transponer los requisitos de la Directiva 2014, que tiene que tiene entre sí al anexo número 1, que son las principales, lo principal para el software, también tiene al anexo 4, que es el software legalmente relativo vinculado a la medición de los instrumentos de medidas sometidas a control metrológico del Estado. Ahora, las guías WELMEC 7.x son cuatro. El 7.1, Software Requirement of Basic Measuring Instrument Directive, el MIT. 7.2, Software Guide Measuring Instrument Directive. El 7.3, Referencias Architectures. El 7.4, MPRI Application of WELMEC Guide. En base al punto 5 del artículo 3, generalidades del anexo 4 del Real Decreto, se debe entender que la validación del software depende del fabricante y cuánta solución puede dar. Pero esto no es muy usado en la actualidad, ya que es mejor usar las guías WELMEC 7.2 que te facilite el proceso de verificación del software. Como les decía, el software es general y se puede usar en diferentes ámbitos, y que lo veremos más casi al final de la exposición. Ahora, las guías 7.1 y 7.2 fueron creadas inicialmente con el mismo propósito para presentar los documentos para la validación del software, pero con la actualización en el 2005 de las guías 7.3 y 7.4, estos pasaron solamente a ser documentos de ayuda o de recomendación. La WELMEC 7.2 proporciona interpretación técnica de los requisitos esenciales establecidos en el anexo 1 del MIT, sean requisitos básicos para el instrumento de medida desarrollado específicamente del tipo P o tipo U. Esto lo veremos más adelante, el tipo P y el tipo U. Ahora, el WELMEC 7.3. La guía 7.3 fue creada o nace con la especificación para dar más que nada para las demandas de los usuarios y para la mayor utilización de esta. La 7.3 proporciona modelos arquitectónicos de arquitecturas de referencia específicas y un esquema para facilitar el proceso de evaluación de la conformidad de los diseños innovadores de los instrumentos de medida. El WEMEX 7.4 proporciona orientación técnica para la amplificación del MID a instrumentos equipados con software, que este va de la mano con el 7.2. Y ahora, ¿en qué se diferencia? El 7.3 proporciona modelos arquitectónicos y el 7.3 proporciona soluciones a nivel técnico. Y ahora, WM 7.2 establece los siguientes aspectos de clasificación: clase de riesgo, tipos de instrumento, configuración de la tecnología de la información, requisitos del software específico de instrumentos MIG. Tenemos en clases de riesgos, es algo abreviado, en sí es el clase de tipos de instrumentos de medida con evaluaciones de riesgos comparables. Tenemos tres: la protección inadecuada del software, el examen inadecuado del software y la no conformidad con el tipo.
Entre esos tres van variando, digamos, tiene la protección inadecuada del software y la no conformidad del tipo, es una clase. Y así van variando y nos dan 6 clases que son los 6 tipos de riesgo, A, B, C, D, E, F, que también tenemos una variación de medida en el medio, en el bajo, medio, alto. Y acá tenemos la definición de las clases de riesgo del software. Ahora entramos a lo que les decía, los tipos de instrumentos. El tipo P. Más que nada, el software está construido exclusivamente para el propósito de medición. O sea que no tiene que tener en el interfaz programas o que no lo puedan modificar, solamente tiene que ser eso. El software se diseña y se trata como un todo. La interfaz del usuario dedica el propósito de medición ilegalmente relevante. Puede incluir un sistema operativo CO o un sistema siempre que toda comunicación esté bajo control del software. En el entorno del software es variable y no hay medios internos o externos para programar o cambiar el software de su estado incorporado. Ahora, el tipo U es lo contrario al tipo U. Digamos, si no cumples una norma del tipo P, vas a ser tipo U y viceversa. Si no cumples una norma del tipo U, vas a ser tipo P. La configuración del hardware. Sistema modular basado en un ordenador de propósito general. La interfaz del usuario ofrece funciones adicionales, lo que no hace el de tipo P. El almacenamiento puede ser fijo, extraíble y remoto. Solamente en el tipo P puede ser fijo. En cambio, acá puede ser extraíble o remoto. Configuración de software puede ser cualquier sistema operativo. Configuración de la tecnología de la información del tipo información TI. Almacenamiento a largo plazo, la transmisión de datos, la actualización del software y la presentación del software. Esto está más conocido como el LTDS. L por el largo plazo, T por la transmisión, D por la actualización y S por la separación. Ahora te dirás, ¿por qué D? Porque en inglés es down, que sería actualización. Requisitos del software específico con el instrumento MIT. Los requisitos generales del software de los aparatos anteriores, tipo de instrumento y configuración para los diferentes instrumentos incluidos del tipo MIT. Acá tenemos algunas arquitecturas aceptables. Por ejemplo, la arquitectura general del instrumento de medida, la arquitectura de referencias con conexión remota al sensor, la arquitectura de referencias con conexión remota al almacenamiento o a largo plazo de los datos de medida, la arquitectura de referencia para la conexión remota al software legalmente no relevante. Y por último, la arquitectura de referencia con la convención remota al software legalmente relevante. El proceso de evaluación del software. Como ya sabemos, o les mencioné, que no es necesariamente que tú tienes que seguir las guías para hacer la evaluación del software. Entonces, tú puedes hacerlo por ti mismo, pero más que nada las guías te ayudan y te facilita el proceso. Como ya hemos mencionado, una de las posibilidades para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 2.4/2016 y por ende la Directiva 2014/32/UE. Acá tenemos un esquema de cómo más o menos la solicitud para la evaluación del software. La solicitud empieza con oferta, aceptación, si no te aceptan pasas de frente al fin, eh, luego si no de la aceptación pasa así la presentación, y así es todo un recorrido. Ahora, toda la información del software debe estar contemplada en la memoria técnica, incluyendo la descripción de los logaritmos de medición, la descripción de la interfaz del usuario, los identificadores del software, entre otros. Adicionalmente a esto, el fabricante incluye un conjunto de documentos en los cuales deben ser firmados y sellados. Por ejemplo, uno de ellos es que el fabricante no debe facilitar información del software a terceros. Otro es que es total responsabilidad del software es total responsabilidad del fabricante sobre el software. Ahora acá tenemos una pequeña evaluación de ejemplo tipo P, que una vez eso presenta la documentación, la identificación del software, influencia a través de las interfaces de usuario, influencia a través de interfaces de documentación, detección frente a cambios adicionales o no intencionados, protección frente a modificaciones admisibles, intencionales, protección de parámetros, autenticidad de los resultados de medida que se presentan. Ahora, una vez evaluados los documentos, se comunica al fabricante las deficiencias encontradas, y si existen, el fabricante tiene que subsanarlas. Una vez que no existen eficiencias o son poca de importancia, se procede a la evaluación mediante ensayo de los requisitos aplicados. Para esto, para la comprobación, es necesario el personal con conocimiento funcional y técnico sobre el software para hacer las modificaciones. Algunas de las pruebas comunes son identificación del software legalmente relevante, influencia a través de las interfaces de usuario, influencia a través de la interfaz de comunicación, protección contra cambios accidentales o involuntarios, protección contra cambios intencionales inadmisibles, protección de parámetros, autenticidad de los datos de medición mostrados. En tipo U, influencia de otro software sobre este. Ahora, una vez el software analizado cumple los requisitos, se podrá dar por finalizado el análisis del software mediante la inclusión del examen o de la evaluación.
Pero para esto el fabricante tiene que presentar ciertos documentos, como es identificación y descripción de los componentes electrónicos que son importantes para el software, descripción general del entorno informático necesario, descripción general del software sometido a un control metrológico que ya se hace mediante las guías, descripción general e identificación de las interfaces, identificación y descripción de la ubicación de los componentes, instrucción de los, instrucción más que nada de la comprobación, identificación de todo eso del software en lo que hacemos. Ahora, por último, está la instrucción para realizar la descarga externa del software válido. Ahora tenemos, como les había mencionado al principio, la aplicación en otros entornos. Por ejemplo, el entorno que se utiliza ya más que nada en las grandes ciudades, que es que una cámara que está unida a una red de cámaras que está unida a una computadora y esa red de computadoras que está unida al centro de control. Captará un carro, que este carro puede, digamos, hacer una infracción, puede ir a más velocidad. Este manda la captura de la placa a la unidad local, que sería, y este manda al centro de control, donde evalúa si ha cometido una infracción para luego ponerle la infracción y luego mandar a la unidad local y así distribuir al centro de todo. Ahora, por último, tenemos las conclusiones. En las conclusiones, sabemos que este software no es solamente para programas simples o softwares. También puede servir, como ya vimos en el ejemplo anterior, para muchas cosas o también para la comprobación de programas informáticos y todo eso. Ahora, en la actualidad, gracias a esto se está dando se nota que sí es porque los softwares evaluados salen con mayor eficiencia, sin dañar al usuario o a las empresas. Y creo que esto se verá reflejado a futuro cuando todos los softwares tienen que sí o sí pasar este control. Eso sería todo de mi parte.